Muy buenas, bienvenidos amigos y amigas a este canal personal de Samuel Hernández para todos los que me veis, sean bienvenidos y bueno, vamos a reflexionar un poquito sobre otro asunto. Hoy vamos también con un libro, igual que la semana pasada os hablé de un libro, ahora os hablo de un libro. Bueno, ha pasado todo el tema de la noche de brujas, la noche de ánimas, el día de todos los santos, como quieran llamarlo. Y como siempre por esta fecha siempre ocurre un debate interesante, ¿no? Porque el Halloween cada vez se va arraigando más a nuestra cultura, a la cultura española, y es como que hay gente que lo celebra y hay otra mucha gente que lo rechaza. Bueno, yo diría que no me voy ni a un lado ni a otro. No celebro una cosa y tampoco la rechazo, porque bueno, el Halloween está bien para la cultura donde se ha arraigado. Si en este caso es la cultura anglosajona, pues que la celebren ellos. Pero aquí tenemos muchas más leyendas, tenemos mucha más historia que celebrar cuando hablamos de la celebración del Día de Todos los Santos. Bien, en la descripción del vídeo vais a ver una dirección a mi podcast por si queréis escuchar, porque yo he realizado, he subido hace un par de días un homenaje a Becker. Un homenaje a Becker que tiene que ver con la lectura, narración de una de las leyendas de las que más me gustan de él, que es El Monte de las Ánimas. Bien, yo conservo este libro, no lo vais a ver bien porque está, como siempre digo, está la cámara invertida, no lo vais a ver bien, pero son las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker, que es un libro muy conocido. Cuando alguien quiere descubrir a Becker, obviamente este tiene que ser el libro de cabecera, porque aquí es donde está el verdadero legado de un autor que a mí siempre me llamó la atención. Yo este libro lo conservo desde el año 2006, que se nos recomendó en literatura. Bien, pasó una cosa en año 2005-2006, pasó una cosa que en esa asignatura de literatura nos recomendaron muchas lecturas de muchos autores conocidos. Autores clásicos, porque vimos literatura clásica y luego literatura más moderna. Claro, a mí este libro me impactó muchísimo y este autor también por la forma en cómo narraba las leyendas. Bueno, hay expertos que dicen que las rimas no son para tanto, que las rimas son malas. A mí hay rimas que de verdad me conmueven. La típica de volver a las oscuras golondrinas, ¿no? Y esa es una de las mejores, pero cuando tú repasas rimas, te das cuenta de que este hombre, bueno, yo ya en el tema de la poesía y de los poemas, pues no sé, ahí ya, yo como no soy poeta, ni soy analista poético, ni nada de esto, pues no sé cómo declarar si una poesía es buena o no. Yo cuando las leí, pues me gustaron, me gustaron. Pero son las leyendas lo que más valor se le da a Becker. ¿Por qué? Pues porque, sí, como os he dicho, la poesía es algo más cerrado. El mundo de la poesía quizá es algo más de cultureta, más bohemio, ¿no? El que está muy metido dentro lo sabrá. Pero son las narraciones lo que hace verdaderamente famoso a un autor. Y estas leyendas tienen una cosa, yo no sé qué es todo un misterio. Quizá era la manera que tenía de contarlo. Becker de alguna manera utilizaba la historia de España, la historia que le tocó vivir a él en su época, siglo XVIII, siglo XIX, y siglo XIX, perdón, y luego utilizar los miedos atávicos de los miedos atávicos del pasado, esos miedos que ya venían de la etapa medieval. ¿Qué tipo de miedos? Pues los que eran tratados en la tradición oral. El miedo a las brujas, el miedo a las ánimas, el miedo a los lobos, historias del monte. Y fijaos si su legado es si ha sido tan importante, no solo para el romanticismo español, sino también para dar importancia a un lugar como Soria, donde Becker trasladó esa historia del monte de las ánimas. Fijaos, ¿no? Si en Soria deben estar orgullosos del legado de Becker. No solo Sevilla, que fue la ciudad de nacimiento, sino Soria,
¿no? Como el lugar donde Becker trasladó ese monte de las ánimas. Yo en este libro, hay muchas ediciones, ¿eh? Los hay en tapadura. Yo conservo este porque es el que me mandaron. Y bueno, yo como siempre digo, un libro cambia la tapa, pero el contenido sigue siendo el mismo. Os quería enseñar que aquí en el índice yo tengo señalado, aquí se tiene que ver, no sé si se verá bien. Bueno, yo lo que tengo señalado aquí son unas marcas que fue las leyendas que nos mandaron en literatura para el examen. Algunas rimas, no eran todas, pero y algunas leyendas. Y fijaos en las leyendas que me enviaron porque son muy interesantes, ¿no? Los ojos verdes, esta es una de las mejores que a mí me gusta. Que en un lago de repente unos ojos que te cautivaban, unos ojos que te hipnotizaban y podían producirte la muerte, unos ojos profundos y verdes. Fijaos, eso es una cosa que a mí me gustaba, a mí me encantó de Becker. La mezcla de lo que es el romance con el terror. La cruz del diablo. Esta también nos la mandaron en el examen. Esta se puede decir que fue la leyenda que más miedo me dio al leerlo. Me pasó una cosa, lo cuento en el podcast del Monte de las Ánimas. Bueno, las otras que nos mandaron, aparte del Monte de las Ánimas, la promesa y el beso son las otras leyendas. Pero la cruz del diablo, no os podéis ni imaginar el miedo que me dio esa leyenda. En un castillo, creo que era de la localidad de Trasmoz, que, por cierto, localidad aragonesa que sigue con una maldición. No ha sido. No le han levantado ese veto todavía la maldición. Pero solamente esa historia de un castillo abandonado, una armadura del noble o del guardián de ese castillo, que de repente se movía solo porque estaba poseído por un espíritu diabólico, aquello. Yo recuerdo que estaba leyendo esa novela y tuve que hacer así y olvidarme un rato del libro, olvidarme un rato de la lectura, porque me estaba entrando un miedo. ¿Por qué sentí miedo? ¿Por qué tengo muy buenos recuerdos de Becker? Porque, fijaos, yo descubro a este autor con los 15, 16 años aproximadamente, igual que descubrí a Machado y a otros tantos, pero es que yo hasta entonces yo no había leído, yo no me había metido tanto en la literatura, no había leído libros tan clásicos. El Quijote también nos lo mandaron en esa época. Yo venía de lectura de tebeos. Yo he leído toda mi vida, pero fijaos el contraste, ¿no? El cambio. Yo venía de maravillarme con los cómics de Asterix y Obelix, de Mortadelo y Filemón, de Zipizape, lo que es el tebeo de toda la vida, a pasar a esto. Y como un niño, porque yo era un niño de 15 años, se da con esto y dices tú, wow. O sea, es fácil de leer. La literatura que usaba Becker ya en el siglo XIX estaba lleno de elementos clásicos de la forma de narración, pero se entendían perfectamente. Y a mí, claro, por eso siempre le tendré mucho cariño a este autor, porque es como el que me abrió los ojos y el interés por la literatura clásica hasta el punto de sentir mucho respeto a lo clásico, a lo antiguo, ¿no? A Machado también me produjo eso, pero por encima de todos, este hombre. Para mí, Gustavo Adolfo Bécquer siempre será, para mí, uno de los mejores escritores que ha dado este país. ¿Cuál fue la pena? Que murió joven. Murió con apenas 34 años. Murió de una tuberculosis, otra epidemia de época, por cierto. Pero es que no ha habido otro como él. Todo el mundo que tiene endiosado a Edgar Allan Poe. Pues yo creo que Gustavo Adolfo Bécquer no tuvo nada que envidiar a Edgar Allan Poe aquí en España. Lo vuelvo a decir, el problema fue que murió joven. Porque si este hombre hubiera seguido escribiendo, es que hubiera sido impresionante. Ya solo fijaos con las leyendas lo que hizo. Y esa forma, ¿no?, de mezclar el romance con el misterio, con el terror, con la tradición oral. Es que el Monte de las Ánimas tiene eso, tiene una historia romántica de fondo y luego tiene la pura tradición oral, la fuerza de la tradición oral en ese día que todos adoramos, en el Día de Todos los Santos. Pues eso es de lo que os quería reflexionar esta semana. Que tenemos una cantidad de literatura, una cantidad de cultura heredada que no nos damos cuenta
me es muy difícil dar con personas que amen a Becker. ¿Sabéis? Os vais a quedar alucinado con lo que os voy a contar, si lo conocéis. Em, ¿Cómo se llamaba este hombre? Buah, se me ha ido el nombre. Bueno, se me ha ido totalmente el santo al cielo, pero es que hay una persona famosa dentro de lo que es famosa. Vamos, que hemos estado hasta tomando una copa con él y todo. Bueno, os vais a reír. El compositor de canciones está considerado como un friki dentro de lo que es el mundo de la televisión. El de la canción de Tiene nombres mil, el miembro viril. Sabréis quién es. O el de El desnudo es natural. Bueno, vaya tela que se me haya ido el nombre. No puedo buscarlo en el móvil porque os estoy grabando, si no fastidiaría la grabación. Y no lo voy a grabar otra vez simplemente por buscar el nombre. Bueno, cuando se me venga el nombre, si es que se me viene durante la grabación, si no... Bueno, pues ese señor estuvo en Badajoz haciendo unas cosillas y tal. Y bueno, yo estuve hablando con él durante aquel día y me pareció un hombre con mucha cultura, ¿eh? Estoy pensando en el nombre y no me viene, así que bueno, pues seguiré hablando como de él, ¿no? Y me sorprendió el amor que le tenía a Becker, hasta tal punto de que él ha recitado algunas de las rimas de Gustavo Adolfo Becker y, y eso me sorprendió. Y hablando con él de Becker, él se quedó también sorprendido. Digo, wow, ¿que te gusta Becker? Y los dos llegamos a la misma conclusión. Es que conozco muy pocas personas que adoren tanto a Becker. Es que es eso, ¿no? Es como... Pero, a ver, no es malo del todo, sino que es parte también buena señal de que hemos tenido tantos autores en España, tanto legado literario, que no sabes con quién quedarte. Porque están los que son intocables, ¿no? Los Unamuno, los Antonio Machado, por supuesto. Pero luego tienes a un Becker que, claro, realizó un tipo de literatura un poquito más profunda, más oscura, que si no la llegas a entender del todo, pues no lo vas a recordar, pero yo sí lo recordé. Para mí Becker dejó una huella imborrable dentro de lo que fue mi etapa adolescente y, y eso yo no lo voy a cambiar por nada del mundo. Porque en esa época en la que estudiamos literatura, el eterno debate que ya debatiremos, podemos debatir sobre eso otro día, ¿no? Lo que es que estudiar cosas en el instituto o en el colegio, que dices tú, no te sirve para nada. Pues a mí sí me sirvió. Me sirvió que me hicieran un examen sobre las rimas y leyendas de Becker. Me sirvió que me hicieran un examen de la poesía de Antonio Machado. ¿Por qué? Porque los descubrí. O sea, luego podemos entrar a debatir en la forma en cómo se imparten esas asignaturas, pero yo pienso que literatura debe existir, debe ser una de las asignaturas imprescindibles del estudio de nuestro, sobre todo en España, porque tenemos un legado. Es que es impresionante. Luego cada uno despierta el interés o no. Hay gente que no le gusta leer y por eso le parece una tontería estudiar a estos autores, pero esto es historia. Esto es historia. La literatura es historia. Y tú, aunque no te guste leer, aunque no te guste escribir, aunque no tengas esa inquietud cultural dentro de lo que es la lectura, mínimo tienes que saber quién fue Becker, quién fue Machado, quién fue Unamuno, quién fue Clara Campoamor, quién fue Cervantes. Oye, yo me echaría las manos a la cabeza si hoy en día un joven adolescente no sabe quiénes son. Algo se debe estar haciendo mal en el colegio. Algo se tiene que estar haciendo muy mal en la enseñanza. Porque, bueno, por H o por B, se tiene que enseñar. Luego, que te sepas de memoria poesía, eso ya es otra historia. Pero por lo menos conocer los nombres, ¿no? Un poco la cultura general, que es lo que decimos, ¿no? Así que en estos días en el que el otoño ya está profundamente actuando, veo las hojas caer en las calles, el frío está, hay días de ese frío otoñal que es muy distinto al frío invernal, es el frío que no te cala los huesos, es el frío poético, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ese frío que va acompañado de una brisa, lo justo para tirar las hojas de los árboles. Pues me gusta recordar este tipo de literatura. Becker tiene algo que en esta época me llama mucho más.
Y este libro que ha sido para mí mucho tiempo mi libro de cabecera. Así que en ese podcast me mucha ilusión al poder narrar ese Monte de las Ánimas. Quizá no ha sido una narración perfecta, pero más adelante quiero... Estoy también... La Cueva del Amor es otra leyenda fantástica. Es que tiene leyendas fantásticas, Becker. Más adelante quiero intentar narrar otra. Fue una de las cosas que yo tenía planeadas hace mucho tiempo, de transcribir o de... Está el tema del audiorelato, del audiolibro. Poder hacer un audio de las leyendas de Becker. Todas va a ser muy difícil porque sería mucho tiempo narrando, pero de vez en cuando alguna, por ejemplo la de La Cruz del Diablo, esa me encantaría narrarla. Y yo creo que volvería a sentir el mismo miedo que sentí cuando leí por primera vez este libro. Así que esto es una maravilla. Esto es una maravilla que en estos días. Por eso os digo que a la gente que quiera disfrutar de Halloween, bueno, yo no me voy a meter con esa gente, pero en España tenemos una cultura y una tradición fantástica alrededor del Día de Todos los Santos. Lo que ocurre es lo de siempre, ¿no? Nos dejamos llevar por el marketing, nos dejamos llevar por lo de fuera y no valoramos lo que tenemos aquí. Como ha pasado tantas veces. Tenemos una historia que ya le gustaría a otro país tenerla y nos da miedo recordar nuestra historia. Bueno, la historia moderna ya saben que ahora es objetivo de debate, la historia contemporánea a partir del siglo XX. Pero vámonos más atrás. Hemos sido un país siempre dominado por reyes, por reinos. ¿Y qué? Díganme qué país no ha sido gobernado por reyes y por reinos. ¿Qué tiene que ver eso? Eso no está casado con la historia y con la cultura. Es que, es más, la vida monárquica de nuestro país es parte también de la historia. ¿Qué más da que hayan gobernado unos, que hayan gobernado otros? Si lo importante es darnos cuenta de que este país ha tenido un legado histórico que no ha nacido en 2 días, sino que lleva siglos y siglos de existencia y que la historia de España es una asignatura. Nosotros nos la dieron en la carrera y la vimos también en bachillerato. Y la historia de España es que tiene por contar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. ¿Cómo se cuente lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó, pasó. La historia es la que es y punto. Lo dicen en el Ministerio del Tiempo. La historia es la que es y punto. Lo dice el gran Salvador, el gran ministro del tiempo. El personaje lo dice. Esto es lo que hay. No vamos a cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar por supuesto, el presente está en continuo cambio y el futuro. Y hacer cosas para mejorar. Y hoy en día yo creo que no podemos olvidarnos de quiénes fueron los héroes literatos del pasado. Y para mí Becker siempre será uno de mis ídolos, de mis héroes de la literatura española, sin menospreciar a los demás, pero está en mi podio. En mi podio de 3 favoritos está Becker. Eso es así. Y muchas veces, aunque tu legado haya sido cortito, pero ha sido cortito y eficaz. Lo que ha hecho Becker. Espero algún día estar en Sevilla, visitar la tumba. Se puede visitar la tumba de Becker en Sevilla. Espero estar algún día allí, igual que espero algún día estar en esa celebración que hacen en Soria del Día de Todos los Santos. Este año no creo que se haya podido celebrar, pues por el tema de la pandemia, pero seguramente dentro de otro año también me gustaría visitarlo. Y nada, amigos, pues esta es la recomendación que yo os hago, Rimas y Leyendas, de Gustavo Adolfo Becker. Y os dejo en la descripción del vídeo mi podcast y mi audio en homenaje al Monte de las Ánimas. Esas ánimas que siempre regresan y que nunca debemos nunca debemos olvidar ni perder esa enorme tradición que hay alrededor de las ánimas. Muchos pueblos, muchas comunidades autónomas todavía recuerdan, sobre todo Extremadura. Aquí en mi región, en Extremadura, sí que se recuerda mucho, sobre todo más en el norte. Así que nada, amigos, hasta un próximo vídeo. Hay muchas cosas que han ido pasando estos días, no quiero olvidar la actualidad, pero prefería dedicar este vídeo a la cultura, a la literatura y a las leyendas. Así que aquí está mi órdago, aquí está mi homenaje a Gustavo Adolfo Becker. Muchísimas gracias y hasta otro vídeo. Gracias por estar ahí.